tardes, bienvenidos sean ustedes a este encuentro de la primera unidad temática de Derecho Tributario. Antes de sumergirnos en el desarrollo de esta apasionante asignatura, debo señalarles que el derecho tributario es una de las aristas que ustedes, como profesionales, van a conseguir en el desarrollo de su ejercicio profesional. Esta carrera que ustedes han elegido es una carrera multidisciplinaria que les va a permitir a ustedes ejercer, básicamente, esa rama del derecho con la que más se identifiquen. Por eso seguramente ustedes van a ejercer penal, constitucional, administrativo, mercantil y, por si fuera poco, tributario. Pero el derecho tributario, así nosotros no lo queramos ejercer como profesionales en esta área del derecho, vamos a estar íntimamente vinculados con la misma, debido a que el derecho tributario permite que abogados o no estén involucrados en su día a día con la tributación. Y es por eso que esta particular asignatura que vamos a venir desarrollando durante todo este periodo académico es una asignatura que va a tener un sinnúmero de conceptos que ustedes seguramente van a tener que aprender y van a tener que reflexionar, porque de alguna u otra manera hemos estado involucrados o relacionados con ellos en nuestra vida cotidiana. Por eso es que durante este periodo nosotros vamos a revisar algunas cosas que seguramente en su vida particular han venido teniendo en cuenta de forma práctica, pero a partir de esta sesión ustedes van a poder adquirir esos conocimientos que de alguna u otra manera van a familiarizarles, pero en esos constructos teóricos. Así las cosas, les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura de Derecho Tributario. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez, y sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el desarrollo de esta unidad temática número 1, la cual comprende la hacienda pública y la actividad financiera del Estado. Cuando nosotros hablamos de la hacienda pública, es indefectible que tengamos que hacer referencia al concepto. Y es por ello que debemos señalar que la hacienda pública comprende el conjunto de bienes, ingresos y rentas que tiene el Estado venezolano, pero en su contrapartida también comprende el conjunto de egresos que tiene el Estado para dar satisfacción y cumplimiento a lo que se denominan las necesidades y servicios públicos. Muchos tributaristas señalan que la hacienda pública es sinónimo de el patrimonio de la nación. Y por eso es que la mayoría ha dispuesto que la hacienda pública comprende tanto activos como pasivos. Y cuando hablamos de activos, tenemos que hacer referencia a todos los bienes muebles, bienes inmuebles, así como aquellas rentas. Y por si fuera poco, los ingresos que puedan provenir de diversas fuentes, sean tributarias o no tributarias. Y en función de esto, también tenemos que señalar que los egresos vienen a comprender todos esos gastos que va a hacer el Estado para dar cabal satisfacción a las necesidades públicas. Y en función de que ya hemos precisado en este momento un concepto de lo que comprende la hacienda pública, tenemos que informar quién administra la hacienda pública. La hacienda pública la administra básicamente el Estado venezolano. De hecho, nuestra Carta Magna establece en el artículo 236, numeral 11, que la hacienda pública va a estar dirigida por el presidente de la República.
debido a que es una de las atribuciones que están establecidas en nuestra Constitución para el presidente de la República. Y esto también debe estar en concordancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, que establece que la suprema dirección y administración de la Hacienda Pública le corresponde al Ejecutivo Nacional. Y en función de eso es que el Ejecutivo Nacional indefectiblemente debe establecer, crear, formular presupuestariamente cómo va a obtener los ingresos, pero también cómo va a hacer esos gastos. Porque recordemos que para que pueda funcionar un presupuesto es necesario que nosotros plasmemos los ingresos y los gastos para que haya una verdadera contrapartida, una verdadera relación y vinculación en donde los ingresos ordinarios puedan satisfacer las necesidades o también los ingresos ordinarios. Es decir, que haya un equilibrio. Y por eso es que al momento de que nosotros estemos revisando la hacienda pública, es necesario considerar que el Ejecutivo Nacional debe formular presupuestariamente todo lo que comprende a los ingresos y a los gastos de la nación. Y a razón de ello lo va a hacer a través de una ley, esa ley del presupuesto nacional, que debe básicamente presentarse a la Asamblea Nacional los primeros 5 días del inicio del año fiscal. Y de la misma forma, es necesario que esa formulación presupuestaria sea conocida por todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma para que nosotros estemos haciendo esa contraloría, esa verificación de que el Estado está cumpliendo y dando cabal satisfacción a todas y cada una de esas obligaciones y los fines a los cuales se ha comprometido. Básicamente, allí estaríamos hablando de la seguridad jurídica, del bien común y, ¿por qué no?, de la justicia. A razón de ello, también tenemos que señalar que esa actividad que elabora el Ejecutivo Nacional se denomina la gestión fiscal. Y esa gestión fiscal que debe indefectiblemente ser presentada ante la Asamblea Nacional para que todos nosotros la conozcamos y que de la misma manera también debe ser conocida no solamente por la Asamblea Nacional y por el Ejecutivo, debe cumplir varios principios. Y estos principios básicamente son 4. El principio de la transparencia, de la eficacia, la solvencia y del equilibrio. Cuando hablamos de transparencia, estamos haciendo referencia a que el Ejecutivo debe presentar ese informe anual a través de la ley que debe conocer todo el pueblo por medio de la Asamblea Nacional. Y es por ello que nosotros como ciudadanos vamos a hacer ese deudor o ese contralor que de alguna manera va a verificar si realmente se cumplieron o no con los fines que se propusieron en esa ley de presupuesto nacional. Luego tenemos el principio de la eficacia, que también es uno de los principios que están dispuestos en nuestra Carta Magna de 1999, y este principio de la eficacia en la gestión fiscal significa que todos los gastos que están dispuestos en la ley de presupuestos deben tener básicamente una partida presupuestaria y que no son cualquier tipo de gastos, sino los que van a corresponder a esas necesidades públicas que van a permitir dar cabal satisfacción a los gastos públicos. También es necesario que ustedes sepan que al momento de que cualquier organismo, instituto esté realizando esos presupuestos que deben ser básicamente pasados a la
ONAPRE, para que esa oficina pueda indefectiblemente reunir todo ello y preparar al final de año ese presupuesto final y poder básicamente rendir las cuentas. Y también solicitar ese presupuesto que va a ser empleado para el próximo ejercicio fiscal, pues debe ser eficaz. Es decir, no pueden establecerse gastos inútiles o gastos que no van a ser considerados como necesarios dentro de la economía venezolana. También tenemos el principio de la solvencia. Y este principio de la solvencia dentro de la gestión fiscal, que está dispuesto dentro de nuestra Carta de Magna de 1999, significa que el Estado no puede de ninguna manera endeudarse más de lo que va a obtener como ingresos. Y este va a ser el catalizador para que podamos hablar del equilibrio, ese equilibrio fiscal en donde los ingresos ordinarios deben corresponder también a los egresos ordinarios. Esa sería como la fórmula principal de todo esto. Entonces, el equilibrio fiscal, así como la gestión fiscal, van a tener sus límites en el endeudamiento público. Y ese endeudamiento público va a estar plasmado tanto en la ley del presupuesto nacional como en la ley del endeudamiento público, que como les dije debe ser presentada a la Asamblea Nacional cada inicio de año. Así las cosas, y habiendo revisado básicamente lo que es la hacienda pública y quien la administra, es necesario que nos sumerjamos en la actividad financiera. Y esto porque la gestión que lleva a cabo el Estado venezolano no puede quedarse simplemente en recaudar, en obtener, en administrar un recurso o un ingreso. Es por eso que él tiene que realizar otras actividades para dar cabal satisfacción a las necesidades públicas y con ello cumplir, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, todo lo que se denomina esos fines del Estado. Hablamos de, en común, seguridad jurídica y, por si fuera poco, de la justicia. A razón de eso tenemos que dar una definición de la actividad financiera del Estado. Algunos autores, como Valdés Costa y como Villegas, señalan que la actividad financiera del Estado es lo que viene a dar materialmente legitimidad a esa actividad que nosotros llamamos como actividad o gestión del Estado. Es decir, son el cúmulo de actuaciones que viene a realizar el Ejecutivo y los órganos del Estado para cumplir cabalmente con los fines que ha dispuesto. Para que exista esa actividad financiera del Estado, es necesario que se cumplan 4 principios, como lo ha establecido el doctor Villegas. El primero de ellos es la necesidad pública, el segundo, el servicio público, el tercero, el ingreso y, por último, cuarto, el gasto público. Esto a razón de que la actividad financiera viene a comprender un sinnúmero de actuaciones que debe realizar el Estado para honrar el compromiso asumido con los administrados. Y el compromiso asumido de todo Estado, específicamente del Estado venezolano, es dar cabal satisfacción a los servicios públicos. Y por ello tiene que, indefectiblemente, obtener ingresos para que de esta forma esos órganos que van a actuar, esas instituciones, puedan, en todo caso, dar ese cumplimiento al servicio y se pueda generar esa cabal satisfacción de la actividad. Vamos ahora a señalar cada uno de estos elementos que son necesarios, o explicar cada uno de estos elementos. El primero de ellos es la necesidad pública.
Y debemos partir del siguiente supuesto. Cuando nosotros hablamos de necesidad pública, tenemos que decir que el concepto de necesidad básicamente es la existencia de una carencia. Y existen diferentes carencias que pueden ser o bien individuales, bien colectivas o bien universales. La carencia que pueda tener yo puede ser que no la tenga el colectivo en general. La carencia que puede tener el colectivo puede ser que no sea la misma que tenga yo. Entonces, existen diferentes tipos de necesidades según la carencia o la falta de algún elemento que nosotros tengamos. Y por eso la mayoría de los autores ha presentado esta clasificación en referencia a los tipos de necesidades. Necesidades individuales, colectivas y absolutas. Cuando hablamos de las necesidades individuales, es necesario señalar que son las que van a afectar de manera particular a una persona en particular. Sean estas vestido, alimentación, cultura, entre otras. Ahora, cuando hacemos referencia a una necesidad colectiva, tenemos que señalar que la misma va a afectar a un grupo de personas que puede ser que residan en una misma comunidad, como por ejemplo la comunicación, la educación, el transporte, la asistencia social. Pero cuando hacemos mención a las necesidades absolutas, estas son aquellas que van a afectar a todos los ciudadanos que viven en un mismo país, en un mismo territorio. Y en estas son contestes los autores, tanto administrativistas como los tributaristas, al afirmar que las necesidades absolutas van a recaer en la seguridad y defensa de la nación, en la administración de justicia y en la soberanía. Así las cosas, y viendo ya esta clasificación de los tipos de necesidades, vamos ahora a hacer referencia al segundo de los elementos de los que nos hace referencia el doctor Villegas para que exista esa actividad financiera. Y me refiero al servicio público. El servicio público básicamente es aquella prestación que va a realizar el Estado para poder cubrir esa necesidad colectiva o esa necesidad absoluta. De manera más técnica, hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Político-Administrativa en el año 2007, en el caso Armando Casal y Casal, algunas especificaciones o requerimientos para que se pueda generar el servicio público. El primero de ellos es que obviamente ese servicio público vaya a satisfacer una necesidad universal o colectiva de los particulares, no una necesidad individual. El segundo de los elementos que establece esta decisión del TSJ es que la prestación del servicio sea bien por el Estado o por aquella institución, órgano o por aquella empresa que haya obtenido una concesión de parte del Estado. Es decir, que en principio ese servicio solamente podrá ser entregado por el Estado o por aquellas personas que hayan ganado la concesión para poder dar cumplimiento al mismo. Y en esa misma decisión jurisprudencial se establece que el servicio público también debe cumplir con el elemento del hecho de que la persona del Estado va a establecer cuál es el precio que debe cobrar por el servicio público. Es decir, no puede venir un tercero o un extraño a disponer el monto del precio que se va a cobrar por el servicio público. Así las cosas vamos a establecer cuáles son esos tipos de servicios públicos que podemos obtener del Estado venezolano.
Tenemos servicios públicos generales, que son los que van a dar respuesta a lo que se denominan las necesidades públicas absolutas. Y dentro de estas está el servicio público de la Administración de Justicia, así como el referente a la seguridad y defensa de la nación. También tenemos servicios públicos colectivos, en donde están las actividades de suministro, distribución, almacenamiento y expendio de hidrocarburos. Básicamente, en este tipo de servicios públicos colectivos es indefectible que se crean y que existan en función de una ley, además de los requerimientos, exigencias que están dispuestas en la decisión del año 2007 que acabamos de comentar. Entonces, por ejemplo, lo que se refiere al servicio público colectivo de actividad de hidrocarburos, para aquellas empresas que se encargan tanto del suministro, de la distribución, del almacenamiento y el expendio de los hidrocarburos, tienen que tener la ley que permita, en todo caso, esa posibilidad de esa buena pro o de esa concesión para que ellos puedan realizar esa actividad. También tenemos dentro de esos servicios públicos colectivos las actividades ferroviarias, y dentro de la clasificación de servicios públicos divisibles vamos a conseguir aquellos que se refieren a los servicios públicos que van a cubrir una necesidad particular o individual, pero que seguramente todos nosotros la podemos tener en algún momento de nuestra vida. Ejemplo de esto tenemos el pasaporte, tenemos también el servicio postal telegráfico y, por si fuera poco, el agua potable. Esto a razón de que estos servicios públicos divisibles, que en principio van a ser normales para toda la colectividad, no van a ser usados o no van a ser exigidos en el mismo momento por todos, porque el día de hoy no todos los venezolanos vamos a pedir a esta fecha, 1 de junio del 2022, la renovación del pasaporte. Entonces, fíjense que solo aquellas personas que hayan solicitado en esta fecha, 1 de junio de 2022, el pasaporte, son los que van a tener que desembolsar una cantidad de dinero para que el SAIME pueda, en todo caso, darles ese cumplimiento y ese servicio público de carácter divisible. De seguida tenemos el gasto público. Y cuando hacemos referencia al gasto público, básicamente tenemos que decir que el gasto público es una erogación que realiza el Estado. Y esa erogación viene a ser lo que autores como Valdés Costa señalan que dan esa materialización de lo que sería el servicio público. Y dentro de las características del gasto público está fundamentalmente que el gasto sea inevitable, que haya erogación de dinero, que se haya creado en función de una ley y, por si fuera poco, que vaya a cubrir una necesidad pública. Estas 4 características van a ponerle ese freno y contrafreno a esos gastos que pueden estar realizando los entes del Estado y que de alguna u otra manera pues no correspondan a esas características. Entonces allí nosotros pudiésemos decir que el gasto que está ejecutando ese ente del Estado, ese organismo, esa institución, va a ser un gasto eminentemente improductivo, porque debería tener esas 4 características para que nosotros podamos afirmar que el gasto obviamente responde a las exigencias o las particularidades que
en todo derecho administrativo y por si fuera poco en el derecho tributario, sean dispuestos para el gasto público. Dentro de los gastos públicos podemos conseguir las siguientes clasificaciones. Los gastos de consumo. Un gasto de consumo puede ser el gasto de papelería en los entes del Estado. Papelería, servicio eléctrico, servicio de internet, el servicio de agua potable. Esos son gastos de funcionamiento que son necesarios para que estos entes puedan, como su nombre lo indica, funcionar y prestar ese servicio. Luego tenemos la retribución de servicios. La retribución de servicios es esa erogación de dinero que va a realizar el Estado por la obtención de un servicio. Y ese servicio, pues obviamente va a ser prestado por personas naturales. Ejemplo, tenemos la nómina del Ministerio de Educación para aquellos profesores que están dando clases. Entonces, al momento de que sea 15 y último, pues no solamente para el ámbito de los profesores, sino también para funcionarios públicos, ellos pues, van a obtener sus pago de esa retribución, pago de salario, a través de esa nómina. Y esto viene a formar parte de lo que se denomina ese gasto de retribución del servicio. También tenemos los gastos de inversión. Y cuando hablamos de gastos de inversión, estamos haciendo referencia a todas aquellas erogaciones en dinero que realiza el Estado para poder dar una mejor satisfacción a los servicios públicos. Allí hablamos básicamente de lo que se denomina como por ejemplo la adquisición de una maquinaria. En ese caso, cuando el Estado adquiere una maquinaria para el funcionamiento de una actividad específica, pues allí está haciendo un gasto de inversión. También tenemos los gastos que tienen un criterio económico, como por ejemplo los gastos de transferencia, aquellos gastos que básicamente permiten que del Ejecutivo Nacional se envíen recursos para alguna actividad, por ejemplo, municipal. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de gastos de transferencia. Luego tenemos los gastos productivos, que son necesarios y que van a permitir que el Estado pueda básicamente obtener dividendos de esas actividades. Hasta de repente no dividendos metálicos, pero sí va a dar esa satisfacción de los servicios públicos. Y tenemos los gastos improductivos. Los gastos improductivos son estos gastos que puede llegar a realizar el Estado venezolano y que no conllevan a nada. Y fíjense que al momento que estábamos iniciando con este concepto de los gastos públicos, señalábamos que si, por ejemplo, el gasto no es productivo, sino improductivo, el Estado venezolano pues estará haciendo actividades que no van a estar reflejadas en rendimiento y en productividad para todos y cada uno de los venezolanos. Un ejemplo que pudiésemos en este momento señalar como un gasto improductivo sería la adquisición de armamento bélico, porque esto estaría como catalogado como un gasto que no es necesario frente a todos las necesidades públicas que tenemos en el día a día, tales como los gastos por asistencia médica en los hospitales públicos en Venezuela, así como también todos aquellos gastos que se derivan del servicio eléctrico o de la puesta en funcionamiento de ese gran monstruo que viene a ser el servicio eléctrico venezolano. Entonces, estos pudiesen ser gastos productivos, pero gastos improductivos, en todo caso, pudiesen ser aquellos que indefectiblemente vienen a considerarse como que no son necesarios en un momento determinado, frente a otros gastos que obviamente sí son
requerimientos necesarios que deben estar previstos en la ley y que fundamentalmente son esas erogaciones que van a permitir dar esa cabal satisfacción a las necesidades públicas. Y también tenemos dentro de esos elementos de los cuales nos habla el doctor Villegas, dentro de la actividad pública, el ingreso público. Y dentro de el ingreso público, necesariamente tenemos que dar una conceptualización del mismo, y el ingreso público ha sido definido como el conjunto de bienes, muebles, inmuebles, rentas, y todo aquello que vaya a permitirle al Estado obtener alguna cantidad de dinero para dar esa cobertura a el gasto público. Y en función de esto, aquí hay una clasificación bien interesante de el ingreso público. Tenemos dentro de las clasificaciones que les traigo en este momento, la referida a la periodicidad del ingreso. Según la periodicidad del ingreso, básicamente podemos conseguir ingresos que son ordinarios y los ingresos que son extraordinarios. Cuando hablamos de los ingresos ordinarios, tenemos que decir que son los que día a día van a obtener los órganos del Estado o el Estado mismo. Ejemplo de esto tenemos el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que obviamente va a obtener periódicamente de manera ordinaria, día a día, el Estado. Luego tenemos los ingresos extraordinarios. En este grupo tenemos que señalar a aquellos que no van a ser obtenidos de manera diaria o ordinaria, como por ejemplo una liberalidad, una donación que se realice al Estado, una herencia que quede para el Estado. Entonces, en ese caso, es un recurso totalmente extraordinario. Luego tenemos, según la coactividad o no del Estado, y ahí vamos a tener los originarios y los derivados. Cuando el Estado nos impone, cuando el Estado nos constriñe, nos obliga, ahí estamos hablando de básicamente ingresos originarios, y los derivados, pues los que no están basados en esto. Por ejemplo, cuando estamos haciendo referencia a todos aquellos recursos tributarios, el Estado en ningún momento nos pregunta a nosotros o nos invita a tomar un café para decirnos, mira, ¿tú quieres pagar el impuesto sobre la renta o quieres pagar el impuesto sobre transacciones financieras o quieres pagar este impuesto al valor agregado? No, simplemente nos impone y hasta allí nosotros tenemos que obedecer. Pero hay momentos en donde el Estado no ejerce ninguna coactividad. Somos nosotros los particulares que pudiésemos dar el ingreso al Estado. Por ejemplo, una liberalidad, una donación. ¿Por qué no? Luego tenemos los recursos que provienen de empresas del Estado. Y dentro de los recursos de la empresa del Estado tenemos aquellas empresas que tienen a cargo servicios públicos. Y podemos llamar a estas la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezolanos. También podemos indicar aquí a la Compañía Anónima de Electricidad, conocida mejor como Cadela, y también Edelca, entre otras empresas que tienen a cargo servicios públicos del Estado. Y también las empresas nacionales industriales y comerciales. También pueden ser recursos de empresas del Estado. Ojo, aquí es importante que desde ya ustedes tengan claro que son empresas del Estado, no empresas públicas. Lo que se utiliza dentro del derecho venezolano es la expresión empresas del Estado. No hay existencia de empresas públicas, porque o bien el Estado tiene la totalidad accionaria de la empresa, es decir, es el único accionista, como el caso de PDVSA, o el Estado puede participar como accionista en la empresa, y ahí vamos a verificar en cuál porción el Estado va a participar.
Si, por ejemplo, el Estado tiene una participación inferior al 49%, tenemos que decir que esa empresa no es del Estado, pero si por el contrario, esa proporción es de más del 51%, ahí debemos señalar que la empresa sí es del Estado con participación de capital privado para el remanente del 49%. Y finalmente tenemos dentro de esta clasificación de los ingresos los recursos tributarios. Y allí tenemos estas tres figuras que nosotros vamos a revisar durante nuestra asignatura en este periodo. Y por ello es necesario revisar impuestos, las tasas y las contribuciones. Estos tres tipos de recursos tributarios vienen a ser la fuente fundamental del sistema tributario a nivel general, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial. Dentro de los recursos tributarios basados en impuestos, tenemos básicamente el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre donaciones, sucesiones y demás ramos conexos. Algunos impuestos que han salido últimamente, como el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y allí me voy a detener un poquito para señalar que como tal, este no es un impuesto tan nuevo, lo único es que este impuesto ha venido evolucionando. Anteriormente el impuesto como tal era denominado como el impuesto al débito bancario. Sin embargo, este impuesto a las grandes transacciones financieras ha venido a ser la respuesta que ha tenido el Estado venezolano para tratar de incentivar, y vamos a decirlo de otra manera, no de incentivar, sino de acorralar al contribuyente a que realicen las transacciones financieras en moneda nacional, porque para nadie es un secreto que últimamente todos nosotros estamos realizando actividades comerciales o transacciones mercantiles por medio de moneda foránea, llámese dólar, euro, pesos. Y es por eso que el Estado, viendo que la moneda de circulación en Venezuela es el bolívar, pues tomó la decisión de sacar este impuesto. Y como tal, el impuesto lo que grava no es la actividad financiera, sino lo que va a gravar fundamentalmente es lo que nosotros conocemos como esa operación comercial o esa transacción comercial. Luego también tenemos dentro de esos recursos tributarios las tasas y las contribuciones. Estos son otros de los tributos que vamos a revisar durante este periodo, durante esta actividad que vamos a tener en esta asignatura. Las tasas básicamente son todas aquellas aranceles que va a cobrar los órganos del Estado para la prestación de un servicio. Aquí tenemos el ejemplo de unas nuevas tasas que salieron hace muy poco y que van a incidir en nuestro día a día como abogados y ustedes como profesionales y en esta lid como es el derecho mercantil. Tenemos la ley de registro público y notariado que estableció unas nuevas tasas, unos nuevos aranceles para todo lo que tiene que ver con el registro que se realiza en la protocolización que se realiza tanto en registros como en notarías. Entonces, allí estamos hablando de tasas, todos esos conceptos que están dispuestos allí, que son bien exorbitantes para el día de hoy. Y es algo un tanto contradictorio, porque fíjense que revisando ese decreto, observé que para poder protocolizar una capitulación matrimonial
se paga alrededor de $2.800. Y si el impuesto que surge, ojo, por esas grandes transacciones financieras, para que se incentive básicamente a que nosotros estemos operando con moneda de curso legal en Venezuela, como lo es el bolívar, entonces es un contrasentido. Y esto porque esa reglamentación pues tiene de manera muy particular esas cantidades de dinero que obviamente no son de curso legal, pero que sabemos que son utilizadas en Venezuela. Y finalmente tenemos entonces que hacer como un recuento de esa actividad financiera del Estado. Bueno, la actividad financiera del Estado tiene una importancia fundamental para el Estado, la redundancia, porque con ella, a través de todas esas actuaciones que lleva a cabo el Ejecutivo y todos los entes que están dentro del Estado, que se puede prever los gastos que tiene el Estado. Y en función de esos gastos se van a cubrir necesidades públicas. En función de esto es necesario que el Ejecutivo obtenga recursos, ingresos. Y para la obtención de esos recursos e ingresos es necesario que planifique, así como lo hacemos todos nosotros. Planificamos, programamos, formulamos cómo vamos a obtener el dinero para después sí decir, bueno, obtenemos este dinero, pero lo vamos a emplear en tal o en cual necesidad. Y así debe ocurrir con el Estado venezolano. Entonces, esa actividad financiera del Estado comprende ese diseño, esa ejecución de las operaciones, tanto de recaudación de recursos, así como también de la planificación y de la satisfacción de los gastos bajo ese uso eficiente, eficaz, efectivo y la financiación del gasto público, con el objeto de cubrir las necesidades públicas, las cuales el Estado se ha comprometido, y finalmente asignar, distribuir y estabilizar las riquezas del Estado. Y por eso es que el Estado venezolano va a generar políticas económicas. Llamemos políticas económicas a las políticas monetarias, a las políticas fiscales, que pueden ser esas directrices, que pueden ser, no, que son esas directrices que el Ejecutivo Nacional dicta para que se creen impuestos, tasas, contribuciones, o se establezcan las condiciones de cómo debe operar el sistema financiero venezolano en función de hacer esta cadena que indefectiblemente tiene como principio esa necesidad pública y que debe finalizar en esa satisfacción de la necesidad pública. Pero es por eso que debe considerarse tanto el ingreso, así como el gasto, y esa planificación efectiva para que de plano, pues, el Estado tenga todos los elementos para dar fiel cumplimiento a la actividad financiera. Y por tanto, es indefectible que se haga a través del presupuesto y se cumplan todas y cada una de las fases y etapas que hemos señalado. Como referencia a este tema, tienen ustedes dentro de la plataforma del IESIC algunas lecturas recomendadas y el libro del doctor Héctor Villegas. También tienen básicamente lo dispuesto en el texto de la Constitución de la República, y desde ya les señalo que es la actividad evaluativa que se estará realizando para esta primera unidad temática, está dispuesta por medio de un ensayo individual que ustedes deben consignar y que está referida a la importancia que tiene la actividad financiera del Estado para usted. Entonces,
desde ya les deseo el mayor de los éxitos en esta primera unidad temática y me despido, no sin antes invitarle a que por favor realice esta actividad evaluativa y que si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, lo haga a través de la plataforma educativa por medio de las ventanas que están dispuestas para ello, o que lo haga a través de el chat que se ha dispuesto en la plataforma, o por mensaje privado a mi teléfono que ustedes tienen en función de la presentación que también está inserta en la plataforma. Que tengan todos ustedes feliz y bendecido día. Hasta luego.